Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pista a Pista. Hoy vamos a tener un programa con una noticia que ya les contaremos, pues es importante para el deporte de Alcázar de San Juan. Pero antes de nada lo que vamos a hacer es saludar a quienes me acompañan. Jesús Villajos, como cada semana, que ya está aquí, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy tenemos a Manuel Amasó, que es deportista, atleta de Alcázar de San Juan y que nos va a contar un poco pues, su trayectoria deportiva y sobre todo la tenemos aquí porque siempre hablamos en este programa de la cantera, ¿verdad, Jesús? Sí, señor. De lo importante que es la cantera, y hoy pues hemos querido tener la cantera deportiva de Alcázar de San Juan y además, pues matando dos pájaros de un tiro, hablamos de la cantera y de que no todo es fútbol y baloncesto en Alcázar de San Juan, ¿no? Correcto. Muy buenas, Manuela, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme, lo primero. Nada, queremos que un poco pues que nos cuentes tu trayectoria. Eres deportista, me has contado antes de empezar el programa que empezaste un poco con el triatlón y luego... En fin, has tocado muchos palos también, ¿no? Cuéntanos un poco. He estado en muchos deportes. Bueno, desde muy pequeña empecé con el baloncesto, pero luego me cambié a otro colegio y decidí cambiarme al karate y he estado hasta hace un par de años que me saqué el cinturón negro y ya no, compaginando tantos deportes y más el instituto no daba mucho tiempo, entonces también he hecho natación, he hecho un poco de bici por mi cuenta, he hecho triatlón, pero ahora estoy centrada en el atletismo. En el atletismo, y estás en el club de atletismo de Campo de Cristana. También tienes allá a Manuel Comino como entrenador, que es un conocido por todos aquí en Alcázar de San Juan, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque, vamos, es lo que decíamos, ¿no? Empezabas a hacer el atletismo un poco con medio fondo, al final te vas especializando más en distancias más cortas, en velocidad, y has estado incluso en la selección de Castilla-La Mancha de atletismo. Sí, este año estuve, bueno, empecé la temporada como medio fondista. Los primeros años, pues eso, tocas un poco, hice longitud, hice obstáculos, un poco de todo. Luego me especialicé en medio fondo, en 800 y 1500, y ya conforme iba pasando la temporada, pues me daba cuenta de que las distancias más largas pues me costaban un poco más y me encontraba más cómoda en las cortas. Entonces ya pues decidí centrándome un poco en lo que es la velocidad. Y pues eso, conseguí una mínima para el Campeonato de España, el de tiempos, y luego ir con la selección de Castilla-La Mancha, el de selecciones. El Campeonato de España por federaciones sub-18, porque tú tienes, ¿qué edad? 17 años hice el mes pasado. O sea que tiene toda una vida por delante para ir mejorando y para ir perfeccionándose. Bueno, sí, esperemos que esto siga por mucho tiempo. Es curioso porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Lo que son... Bueno, todavía te queda mucha trayectoria y queda mucho por camino por andar, nunca mejor dicho, pero normalmente los que son de fondo se suelen ir metiendo más en distancias cortas y tú, sin embargo, desde primera hora sabes que lo tuyo es las carreras cortas, ¿no? Más o menos. A ver, yo sabía que era carreras largas de nunca, pero un poco más largas, 1500, 800, pero claro, luego ya me he ido dando cuenta de que cuanto más rápidas sean, mejor. Sobre todo el 400 y lo que son las vallas. Más formándote también en un club, que ahí en Cristana, el club de atletismo, pues tiene mucho peso, ¿no? Y es gente que está muy involucrada, gente que yo creo que muy buen nivel también. Ahí. Sí, está, por ejemplo, Yagia, hay gente de bastante buen nivel. ¿Y por qué? Una pregunta, ¿no? Porque vemos que hay mucha gente, incluso muchas son amigas tuyas conocidas como Lucía Castellanos o Inés López, son gente de Alcázar, pero que no estáis en los clubes de Alcázar. ¿Eso por qué? ¿Porque vais por afinidad de amistades? ¿Encontráis? ¿Cómo es eso? Bueno, un poco, hay varios motivos. También porque aquí en Alcázar es una escuela, que quieras que no es lo mismo que un club. Entonces, todas estuvimos en la escuela de aquí, pero al final pues quieres aspirar un poco a más a algunos clubes. Algunos están en Ciudad Real, otros están en unos clubes de Toledo. Y también, pues, cuando estábamos entrenando en la escuela, estamos todos un poco juntos, había mucha gente de muchos niveles, de distintos intereses, entonces al final vimos que eso no nos interesaba, entonces decidimos pues salirnos, tener un entrenador y cada uno irse con un club distinto. Sí, digamos que la escuela es mucho más de formación que donde hay un Claro, saco donde va mucha gente, ¿no? Sí, la escuela está bien si te gusta el atletismo, quieres hacer deporte porque te gusta, pero no tienes intereses, desde mi punto de vista, más competitivos. Nosotros queremos ir al Campeonato de España, mejorar tiempos, intentar aspirar un poco más dentro del deporte.
Porque es curioso que luego, a fin de cuentas, hacer deporte también es una forma, va intrínseco ser competitivo, ¿no? Sí. La mayoría de ocasiones. Quien hace deporte, por lo menos, aunque sea enfrentarte a uno mismo, ¿no? A superación a uno mismo, es una forma también de competir. Quieres bajar tus tiempos, mejorar marcas, conseguir medallas, etc. Tu distancia es un poco los 400 metros, ¿no? Tanto Sí. lisos como vallas, pero Lisos sobre y vallas, todo en vallas. sí, En vallas. ¿Qué tal el campeonato de España? ¿Cómo se dio? Bueno, a ver, no se dio mal, pero se podía haber dado mejor, estaba para menos, pero bueno, también era el primer año que hacía la prueba, de hecho no tenía ni intención de hacer esa prueba, pero al final la hice, salió bien y bueno, no se dio mal, pero se podía haber dado mucho mejor. Y lo último que tengo aquí que he encontrado en lo que has participado fue esa milla urbana de Valdepeñas. Sí, eso ha sido esta temporada que acaba en diciembre, pero sí, fue hace un mes o así. Y ahí, bueno, pues un podio lleno de alcazareños, ¿no? Porque tú Sí, quedaste cuarta, me parece, en la cuarta. absoluta Sí, en la femenina. absoluta. Tercera además fue Inés López, que Inés. hemos nombrado, que también es de Alcázar. En categoría masculina el primero fue Rubén Monreal. O sea, un poquito en Sí, Alcázar atletas tenemos, ¿eh? Se dio bien, fuimos de Alcázar, creo que fuimos los tres y los tres conseguimos podium, o sea que bastante bien. Bueno, ¿para qué más? Si los tres vais y Sí. los tres conseguimos un podio, Sí, no estaba hace falta bien. que vayan muchos más. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que tienes pensado así en un futuro. Vamos a hablar de largo plazo. ¿Tú tienes pensado dedicarte al deporte? Porque claro, ahora viene una etapa en tu vida pues, que es complicada, ¿no? En la que hay que decidir qué se estudia, a qué se va a dedicar uno. A ver, dedicarse al deporte, especialmente al atletismo, es muy complicado. Incluso los profesionales no pueden vivir de ello, del atletismo es muy difícil vivir, entonces tampoco ahora mismo estoy en un nivel en el que pueda decir voy a intentar dedicarme al deporte. Entonces yo lo veo como un hobby que a largo plazo, pues si sigo entrenando y sigo mejorando, pues puede ser un hobby bien. Pero como para dedicarme a ello, la verdad que no. Es que es difícil, ¿verdad? Es Incluso muy vemos difícil, a campeones En olímpicos general, que se tienen sí. que pagar el billete para ir a las Olimpiadas, por ejemplo. En general es difícil, pero además en España también es complicado. Es más difícil Y todavía. más o menos, dependiendo también de qué tipo de deportes, sobre todo hay deportes entre comillas minoritarios, digo entre comillas porque el atletismo o la carrera, lo que ahora le llaman running, yo creo que es practicado por pues, un gran porcentaje de población y yo creo que es un deporte de los que más fácil o más accesibles son, ¿no? Y aún así yo creo que el nivel de ayudas pues siempre se suele pedir, ¿no? Porque siempre son pocos, siempre son pocas, Sí. todas las ayudas que se hagan son pocas, pero en el caso de atletismo yo creo que también ahí se ve un poquito mermado por la competencia de otros deportes en teoría mayoritarios, ¿no? Sí. Fíjate, ahora que me cuentas esto, me he acordado de una frase que me dijo un músico. Me dijo un músico una vez que tocar blues es muy fácil, pero tocar buen blues es muy difícil. Claro. Yo creo que en el atletismo pasa eso, ¿no? Sí. Correr es fácil, cualquiera puede correr, Pero solo se correr necesitan bien es difícil. zapatillas. Exacto. Pero ser un buen atleta es muy difícil. Es más complicado, sí, porque hay mucha competencia, entonces es muy difícil. ¿Cuánto dedicas tú, por ejemplo, a entrenar? Yo, de normal, pues unos 5 o incluso alguna vez 6 días a la semana, con competiciones, etc. Son muchas horas y además eso, entre las competiciones, que también lo compaginamos con los estudios, es difícil. Eso te iba a decir porque, bueno, 17 años estarás Sí, haciendo este segundo, año, primero. el segundo de bachillerato estoy este año. Efectivamente, que pues te lleva un montón de tiempo, simplemente. Sí, claro, el tener que ir a las pistas, entrenar, que si a lo mejor estamos 1 hora y media, volver a casa, estás cansada, te tienes que poner a estudiar, la verdad que es difícil, pero luego viene bien el ir, desestresarte un poco, que te dé el aire. Y luego cuando ves tú que lo vives el día a día, cuando ves actuaciones o cómo compite, te digo Alba porque es la que me viene a la cabeza, pero Sí. el resto de compañeras que está haciendo triatlón o que se dedican a hacer algo durante más tiempo, cuando ves esas gestas que hacen, esas locuras, Sí. ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo... Pues la verdad que dices, joder, pues qué bien que haya gente que consigue hacer esas cosas, la verdad, da mucho gusto. ¿Te ves algún día o no le ves algún día haciendo alguna de ese tipo? De distancias lo veo complicado. A mí las distancias largas yo no lo descarto, pero no son muy fuertes, la verdad. Bueno, fíjate, estás hablando ahora contándonos todo el tema de entrenamientos, de compatibilizar, etcétera. Eres muy joven y hay gente en tu franja de edad, hay mucha gente comprometida con el deporte, hay que decirlo, ¿no? Pues fíjate, simplemente nos metemos en el fútbol en el Alcázar de San Juan y hay un mogollón de chicos y chicas de tu edad que se dedican al fútbol, al baloncesto pasa igual, al balonmano, al atletismo, al karate. Pero luego también hay un grupo de gente de esa edad que lo que priorizas, y es lógico también y normal con esa edad, es pasárselo bien, salir.
imagino que hay que hacer sacrificios, ¿no? Cuando se dedica uno al deporte y tiene tu edad, también le apetece salir, pero hay que priorizar. Sí, la verdad que hay que hacer bastantes sacrificios porque, claro, por ejemplo, en mi grupo de amigas no hay ninguna que haga deporte de manera seria, digamos. Entonces, si todas tus amigas salen por la noche, pero tú al día siguiente tienes que irte a entrenar o tienes una competición, ya ahí tienes que priorizar. Si tú prefieres salir de fiesta a rendir al día siguiente la competición, pues sales, pero obviamente si lo que quieres es mejorar resultados, etcétera, pues es mejor quedarte en casa, y hay veces que es complicado, porque luego al día siguiente ves en redes sociales que tus amigos se lo han pasado muy bien, que ha pasado no sé cuánto y tú no has estado, entonces eso muchas veces dices, joder, qué pena que no haya estado, pero luego con los buenos resultados se compensa, también hay que decirlo. Claro, eso te iba a decir, a ellos les dará a lo mejor envidia también verte cuando subes una foto en un podio, ¿no? Y ellos no suben. Claro. Porque a mí, te lo digo de verdad, a mí me da mucha envidia cuando sube alguien una foto en un podio y decir, joder, y no saber lo que es eso, ¿eh? Claro. La verdad que da gusto. Esos sacrificios, lo que se pierde por un lado se gana Sí. por otro. Lo que no sé es cómo ves tú el nivel ahora mismo de la gente que tú crees con la que estás todos los días entrenando, o en Alcázar precisamente, cómo está el nivel de cantera en atletismo. En atletismo, la verdad que bastante bien, por lo menos en el grupo que estamos de entrenamiento con Manolo, pues eso, Rubén estuvo en el Campeonato de España Sub-23, en el absoluto, en el Sub-23 se quedó sexto. Luego Inés López fue al Campeonato de España de Cross por federaciones, al Campeonato de España de mínimas, al Campeonato de España también de federaciones de pista. Lucía Castellanos también iba por lo mismo, pero tuvo una lesión y no pudo, se rompió la pierna y no pudo competir. Pero más o menos la verdad que hay bastante buen nivel. El hermano de Rubén también haciendo longitud. Hay bastante buen nivel en Alcázar. Hay buen nivel, y sobre todo que también se compite mucho. Quiero decir que diariamente o semanalmente vemos como en el caso tuyo, en el caso de Rubén o de más gente que está ahí compitiendo, pues siempre son muy buenas noticias, ¿no? Sí. Marcas, buenas marcas, y óptimamente, o sea que pues, se trabaja, se ejercitan y luego se tienen resultados, que Sí, es eso importante. sí. Hombre, la verdad es que también hay que decir que entrenamos mucho y se sacrifica mucho al final. Y imagino que el deporte ayuda luego también en el resto de tu vida, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, lo dicen mucho sobre todo la gente de ajedrez, pero yo creo que es el deporte en general. La disciplina de un deporte luego te ayuda para apoyarte en eso a la hora de estudiar, por ejemplo. Sí, a ver, lo que he dicho antes, yo a lo mejor me tengo que preparar un examen y estoy en mi casa, que me subo por las paredes, no me puedo concentrar, y me voy a entrenar y vuelvo y vengo mucho más relajada, me puedo concentrar mucho mejor, se me hace mucho más fácil. Y luego también a la hora de hacer los exámenes me he dado cuenta que el competir, el tener que estar tranquilo, luego te ayuda mucho a la hora de tener que hacer un examen, de no ponerte nervioso, que no se te crucen las ideas. La verdad que... Te ayuda a gestionar mejor las emociones, ¿no? Sí, efectivamente. Pues esto es muy importante, que lo tengan en cuenta la gente joven y también pues los padres y las madres, ¿no? A la hora de los niños desde pequeño, porque tú nos decías que empezaste con otros deportes, con baloncesto, con karate, pero bueno, karate llegaste a cinturón negro, o sea, tampoco empezar tampoco, o sea, casi has acabado, se puede decir. Bueno, aunque eso nunca se acaba, ¿no? No, la verdad que, bueno, de momento no tengo intención de volver a corto plazo, pero sí que me gustaría volver a seguir sacando cinturones, etcétera, a ver si me deja el atletismo y los estudios dentro de un par de años. Y al final lo que vemos es un poco que se trata de entrar en la dinámica del deporte, ¿no? Y luego ya, pues una vez que has entrado en esta dinámica de entrenar, de gestionar tu tiempo para hacer una cosa, para hacer otra, ya es cuando decides, ¿no? Sí, o primero descubres el deporte que realmente te gusta. Primero vas tocando un poco, pues ve lo que más te gusta, pues prueba baloncesto, prueba y luego ya te eliges el que más te gusta o el que mejor va a tu condición física. Es la importancia de que haya escuelas deportivas, ¿no? En las ciudades. Es que es básico, además tratándose de comarcas tan grandes como Alcázar, como puede ser Cristana, como puede ser otras localidades, es básico tener una escuela de formación de deportistas y de personas, porque como decía la propia Manuela, ya no solo se trata de hacer deporte, sino de gestionar y saber gestionar emociones ante situaciones que vas a tener en el día a día, pues llámese exámenes, llámese trabajo, llámese dificultades familiares, en fin, son muchas cosas que el deporte conlleva y que es básico tener una escuela, desde luego que sí. Bueno, Manuela, pues lo primero, muchas gracias por haber querido estar aquí y contarnos esta experiencia, porque seguro que a alguien le ayuda, a alguien le puede, algún chaval, alguna chavalita pequeño que estén viendo la tele pueden decir, oye, pues mira, voy a empezar a hacer deporte y si no es este el que me gusta, pues hago como Manuela, me cambio hasta que vaya descubriendo el que me gusta, ¿no? Ojalá, cuanto más deporte, mejor. Eso siempre. Pero te invitamos a que sigas aquí porque vamos a hablar ahora de otros deportes
ya que has hecho baloncesto, has hecho karate y ahora estás en atletismo, pues, hombre, mujer de deporte eres, quédate y seguimos hablando de otros deportes, si te parece. Me parece. Y vamos a hablar de fútbol ahora porque, bueno, empezamos por la primera autonómica preferente en la que el Sporting recibía al Carrión, perdían 0-1 en casa, sí. Un gol en el minuto 34 de Iván y el Sporting está en estos momentos ya entre los 4 últimos y además tenemos, con respecto al Sporting, una noticia importante, ¿no, Jesús? Sí, noticia de alcance, que según ha podido saber nuestro servicio de documentación, amplio servicio de documentación, pues nos ha llegado la información de que el cuerpo técnico, en las personas de Juanma Carrascosa y de Alberto Serrano, han presentado en la mañana de hoy su dimisión como entrenadores del primer equipo, del preferente. Información que ayer se empezó a fraguar una vez acabado el partido. Sí es cierto que se lleva oyendo un poquito estos rumores, como diría el clásico, el rumor es la antesala de la noticia, que diría José María García, pues se ha confirmado desgraciadamente lo que se viene escuchando en diferentes ambientes futboleros de Alcázar. Entonces, una vez ayer el resultado que acabas de comentar, que se dio 0-1, un mal partido, lo preocupante que son 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria, lo que es peor, sin haber metido un gol, que yo creo que es lo más alarmante de la situación, pues Juanma ha decidido decir o poner en práctica lo que dice el dicho de que si quieres que las cosas cambien, vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Que no se haga siempre lo mismo. Argumenta en que no se ha visto capaz de conectar o no ha habido, los jugadores o algunos de ellos no han sabido captar el mensaje que quiere transmitir Juanma en el vestuario, se siente quizás impotente o frustrado porque no es capaz de dar la vuelta a la situación, pasan los días, pasan los entrenamientos y la cosa parece que se agrava un poquito más y bueno, Alberto y Juanma toman esta decisión con el propósito, según he podido hablar con él, pues para bien, ¿no? Intenta buscar con esta dimisión, buscar el bien del club, el bien del equipo y el bien de los jugadores, que se sientan lo mejor posible con el nuevo cuerpo técnico que venga, que aún no se sabe, pero vamos, bajo mi punto de vista yo creo que debe de ser un cuerpo técnico, un entrenador capaz, por lo menos con experiencia, en el banquillo. Yo creo que no se puede andar jugando ahora en una situación delicada en la que los jugadores necesitan máximo apoyo y respaldo y sobre todo pues tomar medidas en el caso de que una persona llegue al vestuario. Preferiblemente yo creo, es mi opinión, debería de haber una persona que no conozca de nada a los jugadores, que directamente entra al banquillo sin conocer a ningún jugador y que no tenga ningún tipo de prejuicio, que yo creo que también en cierto modo ha perjudicado un poco la buena relación que ha habido y que hay con jugadores y cuerpo técnico. Ha habido jugadores que a lo mejor no han sabido diferenciar lo que es amistad con entrenamientos y yo creo que ha empezado a ver el problema de siempre, que no es la primera vez que pasa en todos los sitios. El saber diferenciar cuándo se está de amigos y cuándo se está trabajando, cuándo se está de amistad o cuándo se está entrenando, se debe de llevar a la práctica. Bueno, Juanma, sí es verdad que es un cierto modo tristeza, porque yo a Juanma se lo he dicho también personalmente, yo creo que no es buena decisión, se lo he dicho personalmente, yo creo que no es una buena decisión, ahora mismo yo creo que hace falta tener tranquilidad, tener los pies en el suelo, se va cuarto por la cola, si es cierto que es una situación delicada porque te ha ganado tu máximo rival, que es el Carrión. Ahora mismo el Sporting tiene 11 puntos, Carrión estaba igualado a punto con un partido menos, se pone a 14, es el siguiente, es el quinto por la cola y se pone en una situación complicada, pero yo creo que este cambio, este volantazo no perjudica, o sea, no beneficia en nada al equipo, no beneficia en nada al club y no beneficia, yo creo que a lo que pretende. Ojalá me equivoque y con este cambio pues vaya las cosas mejor, pero bueno, ahí en ese sentido soy un poco pesimista porque, no sé, yo creo que es un poquito, se ha precipitado un poco el asunto, hay una presión, yo creo que excesiva, hay una exigencia que se ha puesto el cuerpo técnico, Juanma y Alberto, en sacar todo cuanto antes.
que yo creo que tampoco queda mucha liga, quedan muchos partidos en casa, queda mucha competición, queda mucha forma de hacer. Él es el jefe del vestuario, es el que puede tomar decisiones y si en algún caso un jugador no entra en la disciplina, pues se le puede apartar o se le puede decir, en fin. También se quejaba de que no ha tenido el respaldo de la directiva, eso también es un dato importante, no se ha sentido respaldado en cuanto a que ha solicitado en momentos dados jugadores del juvenil y como que no se ha sentido respaldado por la directiva en cuanto a que se han puesto trabas, según dice textualmente, se le han puesto, según decía él, si el carro iba mal, pues encima se han ido poniendo sobre el camino muchas piedras, ¿no? Y entonces no ha ayudado tampoco, según dice él, esa postura de la directiva. Dicho esto, insisto, yo creo que ojalá me equivoque, pero esta decisión no va en beneficio del equipo. Ya se lo he dicho yo a él y lo sigo manteniendo. Solo espero que la directiva sepa reaccionar y sepa colocar a alguien, insisto, capaz, con experiencia y con dotes de mando, con dotes de saber dirigir un vestuario, de gente joven, de gente sobradamente preparada, pero que hace falta, pues eso, alguien que ponga luz un poquito en un túnel, en una depresión que se ha entrado un poco difícil, complicada. Y además, bueno, pues eso, ahora toca, sin saber ni siquiera quién va a entrenar al equipo, preparar entre comillas, porque a ver cómo se prepara sin un entrenador, sin un cuerpo técnico, ese partido frente al Almodóvar también aquí en casa, ¿no? Exacto, y es que es uno de los factores importantes que hay que tener en cuenta y a lo que hay que aferrarse. Hay que aferrarse a que en los próximos 8 partidos se juega simplemente uno fuera de casa, que es en Daimiel, en casa del colista precisamente. No sé, ahí yo creo que se pueden sacar, si son 8 partidos, son 24 puntos, pues seamos optimistas. Yo creo que se podían sacar perfectamente, no quiero hacer apuestas arriesgadas ni pillarme los dedos, pero lógicamente yo creo que se pueden sacar muchos puntos de esos partidos que se van a jugar en casa. En Manzanares quizás, el resto de partidos yo creo que son asequibles, son disputables, por supuesto, cuanto menos, porque se ha demostrado que este equipo tiene calidad, que lo reafirmamos contra la Gineta, que se demuestra en determinados momentos de los partidos y que, bueno, pues a lo mejor hace falta eso, que cada uno haga su propia autocrítica, jugadores incluidos, que se sienten cada uno a pensar qué ha hecho bien o qué ha hecho mal, qué ha ayudado o qué no ha ayudado a que esté así la situación y que sepan un poquito hacer autocrítica, ¿no? Que el foco no esté centrado en el cuerpo técnico. En principio es Alberto Serrano y Juanma, cada cosa los que dimiten, el resto en teoría de staff se mantiene en sus posiciones, el legado, preparadores físicos, etcétera, y eso, yo creo que hay que sentarse o deben de sentarse y hacer una autocrítica todos y cada uno de lo que ha podido hacer o lo que ha podido mejorar y por qué se ha llegado a esta situación. Juanma tendrá su cuota de exigencia, su cuota de culpa, responsabilidad, entre comillas, de esta situación, pero sin duda también todos y cada uno de tanto directiva como jugadores, como cuerpo técnico, es un momento de hacer autocrítica y pensar hacia dónde se quiere ir. Si se rema todos al mismo sitio, si se queda la cosa como está y que se vaya enquistando y se vaya perjudicando, o que sin embargo pues reaccionen de alguna manera, que no es otra que la de hacer autocrítica y mirarse a uno mismo, no al de enfrente ni ponerse a parir, dicho esto con cariño, sino pensar y meditar lo que se está haciendo y dónde se quiere llegar y el por qué se está aquí, que yo creo que es lo que deben de centrarse. Yo creo que se ha sabido un poquito el objetivo es la permanencia, sigue siendo la permanencia igual que el año pasado. Sí, pero es que la permanencia, fíjate dónde estamos ahora mismo, es que la permanencia claro, es complicada. La diferencia del año pasado es básicamente porque los partidos de casa salían, pues iban ganando con los partidos de casa, que eso era amiguitas, iban ganando todos los partidos en casa, un partido más complicado. Los partidos de fuera no se ganaban, pero es ahora que se está dando que ni los de fuera ni los de casa, ¿no? Y es una situación complicada que así, lógicamente, y sobre todo sin marcar gol. Sí es cierto que la semana pasada frente a la Unión Deportiva Quetanense fue, insisto, vuelvo a decirlo, creo que fue injusto el resultado de 0-0, se debió haber metido 2 o 3 goles, mala actuación arbitral, muy pocos aciertos nuestros por no haber sabido enchufar el balón en la portería. Pero una vez más se vuelve a poner de relieve que si el balón no entra, cambia todo, ¿no? Cambia el sentir de los jugadores, el sentir de la directiva, el sentir del cuerpo técnico y de la afición. Pues también llamar a la afición, ¿no? También la afición también está, yo creo que se está arropando, debe de arropar al equipo en estos partidos que está en casa, debe de olvidarse un poco
como la situación que se dio, no sé si recuerdas, Pedro, el año de Félix Monreal, que cuando estuvo Félix Monreal, pues muchos jugadores estaban en contra de su llegada, cuando se despidió a Carlos Librado, se puso Félix Monreal con el argumento de que se buscaba un padre, o sea, no se buscaba, se buscaba un padre un poquito que metiera las cabras al corral, permítame la expresión, a los jugadores. Los jugadores no estaban de acuerdo con esta decisión, pero llegado el momento se sentaron las bases, había piques entre unos y otros, y llegado el momento dijeron, oye, aquí no es cuestión ni de tú ni de yo, esto es cuestión de nosotros, del grupo, y de los intereses del fútbol de Alcázar y del deporte de Alcázar, que yo creo que debería de lo que debería de ser, mirar por el interés, el bien común del fútbol de Alcázar. Ellos lo han hecho siempre, pero ahora un poquito más, y mirar un poquito a ver en qué se puede mejorar y de qué manera se tira para adelante. Si no se busca la fórmula para solucionar las cosas, se llegará a final de temporada mal, bastante mal. Vamos, por lo menos si seguimos así. Qué fácil lo tenéis cuando no es en equipo, cuando hay que jugar, ¿no? Sí, ¿O no? Bueno, sí, no, porque si tú en atletismo fallas, la culpa, digamos que es tuya. Está entonces, clara de quién es. Claro, te enfadas contigo mismo, pero al ser en equipo suele haber un poco más de mal rollo a la hora de perder. Bueno, pues habrá que llamar a alguien como Manolo Comino, no digo Manolo Comino, pero alguien como Manolo Comino, ¿no? Que es muy tranquilo, una persona tranquila. La verdad que transmite mucha paz. Que calme un poquito las cosas y que empecemos otra vez pues casi de cero, pero sin demorarnos. Claro, hombre, ahora como decíamos la semana pasada, recuerdo que la semana pasada decíamos que los parones de liga vienen bien a los que están pasando las canutas y viene mal pues para quitarle una buena racha, ¿no? Porque te corta la racha. En este caso le va a venir muy bien al equipo, a todos. ¿El Almodóvar juegan este fin de semana? El que viene. Al siguiente, el 15, este fin de semana se paraliza, efectivamente. Ese será el día 15 otra vez en casa, en principio será a las 4:30 de la tarde, posiblemente. Y pues, en esta semana, pues seguramente que el entreno del martes, que será el primero de la semana, será cuando, o incluso a lo largo de la tarde del lunes o a principios de la mañana del martes, se sepa ya el nuevo técnico y se intentará preparar ya cuanto antes, dar la vuelta a la situación, revertirla y pensar en positivo y salir de este estado de depresión en el que se ha entrado. Decíamos también hace unos días que yo creo que muchas veces la labor del entrenador ya no solo la de entrenar o la de corregir posiciones, que también por supuesto, pero yo creo que cada vez gana mucho más enteros la psicología de que tengas en el vestuario, el saber tratar a la gente, el saber diferenciar cuando son amigos y cuando son jugadores, y al revés, cuando son entrenadores y cuando son amigos, y yo creo que esa es la principal virtud que debe de tener un entrenador en una situación como esta, sobre todo porque, ya digo, es un estado de depresión, es un estado anímico contagioso, que las sensaciones son muy, muy negativas y para revertirlo va a ser complicado. Por eso digo yo que considero que hace falta gente que no conozca, que sea un poquito ajeno al club y a los jugadores. Se me ocurre alguien, me parece que va a estar difícil, ¿no? Está ahí Robert Moreno buscando trabajo. Sí, Robert Moreno sería una persona también, yo creo que capaz incluso, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero va a estar difícil traerlo. Sí, no, pero la verdad que, a ver, lejos de bromas, lo que sí es cierto que Juanma es una persona muy preparada, es en fin, un hombre con bagaje, tiene su nivel 3, es un hombre de fútbol, un hombre de club, tiene su talante, ha madurado la idea, lleva madurando, o sea, no ha sido un calentón, lo lleva madurando varios días. No, está claro que Juanma no es una persona que actúe por... No, y sobre todo, una de las cosas que me llamó la atención ayer también, a la hora de cuando acabó el partido, pues bueno, hubo cónclave en el vestuario, una vez que se acabaron de duchar y acabó un poco todo, se enfrió un poco los ánimos, hubo cónclave de jugadores y cuerpo técnico, la decisión estaba es irrevocable, no había poder de cambiar esa decisión, estaba ya tomada la decisión, incluso casi la carta estaba ya escrita, me atreveré a decir, y hubo mucha gente viendo el ambiente conforme se iba saliendo, dice, oye, que se va Juanma, se iba comentando que, oye, que se va Juanma, que yo creo que es lo peor que puede pasar. El comentario generalizado que había era que se estaba mascando la tragedia en el sentido de que se iba a presentar la dimisión, pero la opinión de la gente que va al fútbol todos los fines de semana y del propio Andrei, por ejemplo, que estaba allí, de jugadores de Alcázar que están militando en otros equipos, gente de Alcázar de toda la vida del fútbol, estaba de acuerdo en la opinión de que no debía de irse, que la situación se le puede dar la vuelta con Juanma en el vestuario, pero Juanma ha visto que no es capaz y se siente frustrado. Claro, si no encuentra la solución, pues... Y dice que, como decimos,
Hay que buscar, si no quieres, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Pues en este caso lo que va haciendo, ahí está la carta de dimisión presentada y veremos a ver quién se hace cargo del equipo. Pues mira, hablando con Manuela, que hablábamos de la cantera del atletismo, en el fútbol nos pasa un poco casi en todos los deportes, ¿no? Que cuando fallan los primeros equipos, ahí estáis los jóvenes para arreglar un poco las cosas, ¿no? Porque en el caso del Sporting, los dos equipos juveniles, tanto el de la Liga Nacional como el de la Liga Provincial, ganaban. Fíjate, pues ahí estáis, ¿no? La gente joven. Sí, la gente joven al rescate. Para dar la alegría que nos dan muchas veces los adultos. Al rescate ya más literal, porque siempre que ha hecho falta sacar las castañas del fuego se ha recurrido con muy buen criterio a la cantera. Y la cantera es que es nuestro principal tesoro en todos los deportes. Es la principal baluarte, el estandarte y los que en realidad sienten y saben lo que es luchar por tu pueblo, por tus colores o por tu club. Yo creo que eso es lo que... Aquí sí que no hay sueldo ninguno. Aquí nada, sí que está claro, ¿no? Un abrigo y poco más. Y un chándal. Bueno, pues decimos los resultados. En la Liga Juvenil Nacional, el Sporting recibía al Torrijos, ganaban 1-0, gol en el minuto 29 de Miguel, de penalti. También hubo un penalti a favor del Torrijos, pero lo fallaron los visitantes. Y ahora mismo son séptimos, a solo 6 puntos del líder, eso sí. Y bueno, pues otra liga que también va a sufrir parón. Estos sí juegan el día 8, son los juveniles. Correcto, efectivamente. Ayer estos juegan precisamente el Illescas se puso en contacto con el club para adelantar el partido en vez del día 8 domingo, adelantarlo al día 5, que me parece que es jueves, para intentar disfrutar del puente de la Constitución, y un partido del sábado que Álvaro Martínez vivía en la grada desencajado, con impotencia de lo que sufre en silencio, porque de estar ahora mismo pagando esa tarjeta roja que recibió hace unos partidos. Fue su segundo partido de sanción, le quedan otros 3, no recuerdo si fueron 5 partidos, creo que fueron 5, quedan otros 3 partidos por sufrir en la grada. Y lo sufría porque fue un cúmulo de mala suerte, entre comillas, porque luego sacaron los puntos y sacó 1-0, pero... Como siempre, sí, este equipo, correcto. Un 1-0 y sacando rentabilidad de la poca eficacia goleadora, entre comillas, que yo creo que a fin de cuentas... Que es lo que menos importa, ¿no? Sí. Los puntos están ahí, como dices, está a 6 puntos del líder, 6 puntos siendo séptimo clasificado, quiere decir la igualdad que hay en los 10 primeros. Pero que vivió, como digo, desencajado porque nada más empezar el entrenamiento se lesionaba el capitán Fernández, poco después también varios jugadores tuvieron sendas molestias, estuvieron a punto de expulsar al lateral, a Alex, por una entrada que según el árbitro era casi naranja, lo retiró del campo por miedo a que le sacara una segunda amarilla y lo expulsara y quedase con uno menos. Resulta que la persona que salió en sustitución de Alex, que fue Sergio, recibió la tarjeta roja por lo menos se quedó con 10 jugadores en el minuto 69 o 65, estuvieron más de la mitad del segundo tiempo prácticamente con un jugador menos. Y Álvaro atacado. Álvaro estaba atacado, el penalti en contra, muchas llegadas de Torrijos, achuchó un montón, el equipo estaba un poco dormido, le faltaba actitud, esa sangre que quizás que transmite a Álvaro en los banquillos, porque Álvaro es una persona con mucho carácter, con mucho temperamento, y eso para bien y para mal. Para mal le cuesta de vez en cuando alguna expulsión, pero para bien es porque transmite pues, esa energía que muchas veces falta a jugadores porque se quedan, pues se descentran, y ahí está para dar voces y decir en su sitio de colocar a su gente. Pero lo mejor, el resultado, sin duda alguna. Él decía que fue el peor partido de la temporada, cosa que me sorprende, porque yo creo que bueno, ha habido partidos en Ellín, por ejemplo, que se perdió 3-0, en otros... Pero es que este lo vio desde la grada. Claro, se sufre mucho de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está, hay un equipazo tremendo. Sigo insistiendo en que la gente sí puede ir a ver a este equipo, que lo vaya a hacer, que hay una generación de futbolistas muy buena, casi todos del segundo año. Hay 4 jugadores, 3 jugadores que son de último año de juvenil, que aportan mucho, y que es un equipo que merece mucho la pena y que va a dar muchas alegrías. Enseguida que den un poco con la tecla del juego. De momento salen los resultados, pero que si dan con la tecla del juego es gloria. Pues eso en cuanto a la categoría nacional. Luego en la Liga Provincial el Sporting recibía también aquí en casa al Toboso, ganaban 3-1, goles de Luismi en el minuto 13, luego vino el empate y en la segunda parte ya goles de Mateo y de Guille. Pues ahí están líderes con 8 puntos sobre el segundo, que es el Villanueva de Alcardete, así que estos sí que no tienen problemas. No se le puede ni toser a estos chavales. Decíamos que el séptimo en la otra categoría está a 6 puntos del primero y aquí el primero ya está a 8 del segundo. A 8 del segundo, es intachable, la verdad que
Es un espectáculo también ver a estos chicos de cantera, que son en su mayoría también pues, de la misma generación, como decimos, son amigos dentro y fuera del campo, que eso creo que también es básico a la hora de fraguar o engendrar una imagen de club o una familia, que yo creo que es básico. El tercer gol fue un gol de pecho, que me da mucho la atención porque Guillermo la conectó con el pecho para meterla dentro del área, fue curioso. Y fue otro partido también digno de ver. Sí es verdad que el Toboso venía al Alcázar un poquito con 5 puntos, está en la zona más baja de la tabla, tuvieron sus ocasiones, sus oportunidades. El juvenil de Marcos también estaba plagado también de muchas rotaciones, hubo varios jugadores que son titulares indiscutibles, estaban en grada y supo rotar un poquito el banquillo, dio entrada a jugadores que juegan menos. En fin, yo creo que también hay cosas en este equipo que si decíamos que si en el Nacional se ven cosas muy buenas, sabiendo que es una categoría nacional, que es una categoría muy difícil, muy complicada, aquí a pesar de ser, como algunos dicen, un grupo muy flojo, aún así este equipo es una pena que no esté en preferente, porque en la Liga Juvenil Preferente, de reciente creación, porque sin duda iba a estar también allá arriba. No tengo la menor duda que independientemente de la categoría o del grupo en el que se encuentren, se crecen con los rivales. Cuanto más difícil es el rival, más se crecen, ¿no? Entonces, echo de menos que si hubiera jugado en preferente, sin duda, el haberse exigido un poquito más, hubieran crecido un poquito más como futbolistas y eso hubiera luego a la larga beneficiado cuando haya que recurrir de estos jugadores para el primer equipo, si los estudios y los trabajos y demás les permite, pues esta generación de futbolistas, tanto el nacional como el provincial, algún día formarán parte del preferente y todo lo que sea crecimiento, pues ahí están y lo están haciendo muy bien. Esto sí que decíamos que paran, el día 15 será cuando vuelvan a jugar, será en Miguel Esteban. Sí, precisamente aprovechando el parón que hay esta semana de juvenil provincial, el propio Álvaro Martínez decía que sabiendo cómo se dio el partido frente a Torrijos, que hubo 4 o 5 lesionados, la tarjeta roja de Sergio y varias cosas, pues posiblemente tenga que tirar de juveniles. O sea que no van a descansar. Alguno le va a tocar a chuchar. Y bueno, pues viene en beneficio y viene a hablar muy bien, pues eso, de tener 2 equipos de juvenil que siempre se me echan el cable los unos a los otros, ¿no? Que eso es básico para también involucrarse en todas las categorías a nivel nacional, provincial y preferente. Bueno, pues donde también hay parones en la Liga Regional Femenina, que en este caso las que más van a descansar, por decirlo de algún modo, aquí en Alcázar son las chicas del Racing, porque esta jornada les tocaba descanso. La próxima del puente no hay jornada de liga, así que pues 2 semanas seguidas que van a estar sin jugar. Las chicas del Racing jugarán ya el día 15 contra el Club Deportivo Sonseca aquí en casa. Las que sí jugaban el Independiente, que recibían al Elite Talavera, sigue el Independiente ahí con bastantes bajas, 0-0 al final. Bueno, pues aunque en la segunda mitad del Independiente parece ser que estuvo mejor, no hubo goles, no llegaron los goles y bueno, al menos se consigue un punto, ¿no? Sí, no, que venía de un resultado bastante malo el Independiente, por lo menos hemos sumado un punto. Sí, decía Millán que después de la derrota dura que sufrió la semana pasada, pues bueno, se intentó, tenía bajas sensibles, Inesita me parece que está de baja, Laura creo que también, en fin, jugadoras que marcan la diferencia en el campo y que sin duda pues también hay un periodo ahora mismo en este equipo de transición, ¿no? De formación. Ahora mismo ahí se está conjugando pues un año en el que hay que sacar los resultados, se están sacando, como siempre está dando la talla, pero que es un año diferente al resto de temporadas por el simple hecho de que están de los últimos años, sí. Porque el Independiente lo hemos visto también penar mucho en otras épocas. Sí, ya lo creo. Bueno, estos también jugarán el día 15, será en Cuenca contra la Unión Balompédica Conquense, así que fin de semana que viene vamos a tener poco que hablar. ¿Sigues tú el fútbol, Manuela? ¿El fútbol femenino? ¿El fútbol en general? Lo sigo por redes sociales, no sé cómo van en la liga, pero más o menos por lo que sube cada uno de los partidos y eso a medias. Al final en el deporte de Alcázar la gente se sigue, ¿no? Unos a otros. Sí, en Instagram cada uno sube si ha ganado el partido, si ha metido algún gol, entonces más o menos se puede ir siguiendo por ahí. Y también qué importante, por cierto, ahora que a colación dices que los deportistas se siguen los unos a los otros, qué importante es también haber recuperado la gala del deporte. El deporte. A César lo que es del César y hay que reconocer las cosas. Porque primero se da visibilidad a deportistas y a deportes, como puede ser el caso de Manuela, que por circunstancias o por una cosa que también quiero reivindicar a la propia Manuela, a los propios corredores, pues que
muchas veces no recibimos, o los periodistas no recibimos la suficiente información de todo lo que hacéis, porque yo creo que hay datos importantes de que no sabemos muy bien el fin de semana en las competiciones que vais, dónde vais a correr, hay un montón de deportes y deportistas. Y que en ese caso yo hago un llamamiento a todos los que sean deportistas y que quieran un poquito, porque se vendan, ¿no? Que se vendan un poco en redes o que a través de correos o que intenten un poquito difundir su obra, que es lo que se trata, que conozcamos. Hay veces que da, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, que da un poco de corte decir, mira, he ido a esta carrera y he ganado tal, te da como un poco de corte, como que parece modestia, que estás intentando presumir. Claro. Entonces, en ese sentido nos da un poco de... Pues no es presumir, es decir lo que se ha hecho, no ya, pasa pero nada. Sí que es verdad que hay que animar. Un poco hacia atrás. Ya, igual que lo hacéis, pues imagino que con vuestra familia, ¿no? Decir, pues mira, este fin de semana he corrido en tal sitio, tampoco. Sí, no está de más decírnoslo a los medios, no solo a la televisión local, a todos, ¿no? Al Semanal, a Mancha Información, a Mancha Media, a todos los medios, a las radios, a la SER, a Onda Cero, a todos los medios de comunicación de aquí de Alcázar de San Juan, pues avisarnos de algún modo o etiquetarnos cuando hagáis vuestras publicaciones, porque es una forma de saberlo y la verdad es que a lo mejor nosotros podemos hacer de vía para que todo el pueblo sepa que hay mucha gente en Alcázar que estáis haciendo cosas importantes. Fíjate, hablábamos de la milla urbana de Valdepeñas, 3 alcazareños presentes, 3 alcazareños en el podio, hubiera sido una buena noticia para darla en su momento, ¿verdad? Claro, y lo suyo es lo que me refería. Por ejemplo, la gala del deporte en ese sentido pues viene muy bien porque se hace un poquito, sientas un poco y analizas lo que ha pasado el año y das visibilidad a la gente que, en deportes colectivos como el Independiente, como el Racing, como el Sporting, pues bueno, hay mucha gente detrás y quieras que no, pues te vas enterando también sin darte cuenta de los resultados. Pero cuando son deportes individuales, pues es más difícil. Es mucho más complicado, ¿no? Entonces yo creo que sucede como por ejemplo el caso de Manuela o de otros atletas que estéis en clubes de fuera de Alcázar, es más difícil seguir. Sí, siendo menores, deportes individuales y además que no estamos compitiendo con el pueblo, pues sí que es cierto que es un poco más complicado que se difunda la información. Pero os seguimos la pista, en la sombra, pero seguimos la pista. Aunque algunos se nos escape de vez en cuando, ¿no? Sí, algunos se nos escapan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar acelerar un poquito, porque nos quedan todavía baloncesto y fútbol sala para hablar y muy poco tiempo en el programa. En baloncesto, el Grupo 76 Alcázar ha tenido un mal fin de semana en Albacete. Los dos equipos, tanto el femenino como el masculino senior, viajaban a casa de Luca Albacete y el Grupo 76 Alcázar femenino perdía 71-78 y el masculino, también contra el mismo rival, allí en Albacete también perdían 77-62. Los dos van a jugar ya el día 14, también hacen parón en baloncesto y será pues el femenino, el caso del femenino con el Vázquez Cervantes y en el caso del masculino también. Efectivamente. Así que vamos a tener dos jornadas seguidas ahí compartiendo rivales en las dos categorías. Sí, una pena porque, bueno, perder fuera de casa, entre comillas, es lo más... no debería ser lo normal, pero sí es lo más permisible, ¿no? Más permisible, eso es. En el caso en el caso de que ocurra. Pero la verdad que, según dicen las crónicas, pues a los locales simplemente le bastaron los 2 primeros cuartos para afianzar la victoria final y que el grupo pues está en una situación también delicada, en el sentido de que una victoria y 8 derrotas, pues losan ahí un montón va sentando ya una dinámica de partidos y pues decíamos de depresión, decíamos en el fútbol, porque con el baloncesto pasa 3/4 de lo mismo, que la única manera es hacer bueno el Díaz Miguel, que tiene una nueva ocasión la semana que después del puente, efectivamente, para darle la vuelta y eso, pensar un poquito en intentar conseguir y hacer lo que ha sido siempre, un fortín el Díaz Miguel, que es lo que se trata. Bueno, y aquí pues también tenemos, aparte de la cantera, tenemos un equipo que también nos da buenas noticias casi siempre, que son los rookies en la categoría zonal de Castilla-La Mancha. El rookie Talleres Moreno recibía al Manzanares, que en ese momento era rival directísimo, ganaba a los rookies por 76-70, el Manzanares pierde ese liderato, que lo consigue el Infantes, que Cristana, ganando al Infantes, se hace con ese liderato, así que está ahí Cristana, rookies Talleres Moreno. Y también pues no hay jornada hasta el próximo día 14, en el que los rookies irán a casa del Mota. Victoria de autoridad total y absoluta ante su directo rival. Ahí es donde hay que ganar, en estos partidos. Efectivamente, y sobre todo se me viene a la cabeza, bueno, ya por exigirte un poquito y meter un poquito más el nivel de exigencia, ¿no? Es ese punto por el que se perdió en Cristana. Seguro que más de uno se ha estado acordando después de la victoria de ayer, del domingo, mejor sí, del
domingo, y que, bueno, eso por siendo un poquito exigentes. En la realidad no hay que ser tan exigentes. Estar segundo bueno, se verá que están empatados a puntos con... Bueno, están ahí en la lucha con el liderato, y que desde luego, pues eso quiere decir mucho, ¿no? Siendo menos exigentes, es un temporada en lo que han empezado los rookies con gente muy por la labor de hacer cosas también destacadas este año. Y hay que tener en cuenta una dificultad, un hándicap, como dicen los modernos, de los rookies, y es que tienen plantilla que no siempre puede jugar. O sea, son jugadores pues que juegan cuando puede jugar, tanto en casa como fuera de casa. Claro. Y tener una plantilla así, en la que no se puede contar siempre, también es un plus, ¿no? A la hora de valorar una victoria. Es que es el caso contrario de lo que pasa al grupo a nivel femenino y masculino. El femenino también hay que recordar que la primera nacional femenina pues también están teniendo también el hándicap de que llevan 4 derrotas, pero las 4 derrotas porque se ha dado lo peor. Los 4 un cocos la vas a empezar, y ahora la semana que viene también tiene otra ocasión también de pues intentar darle la vuelta con otro rival que tras esta jornada se ha posicionado en los puestos de cabeza. Entonces, ahí al revés. Al Vázquez Cervantes yo creo que las chicas de Alcázar le tienen ya cogido un poco más la vuelta. No digo yo que sea fácil ganar, pero por supuesto, un equipo al que lo tienen más medido, yo creo. Esperemos que la gente... Mara Parisi, por ejemplo, fue la mejor del partido de este fin de semana, y pues tiene jugadoras de calidad de sobra, más que sobrados, para darle la vuelta al asunto, y sobre todo pues empezar la temporada a partir de esta semana. Sí, señor. Bueno, pues en la cantera de baloncesto, en la que Manuela, si hubiera seguido en baloncesto, a lo mejor estaría ahora mismo, ¿no?, en ese equipo junior autonómico del Grupo 76 de Alcázar. Pues el junior femenino viajaba a Guadalajara, se enfrentaba a Salesianos, y allí ganaban las chicas de Alcázar por 41-82. Nada más. O sea, una victoria así justa, ¿no? Podríamos decir. Sí, casi 41-82. El junior masculino autonómico recibía al Atlético Tomelloso, ganaban también por una victoria ajustada, 85-33, nada más y nada menos. Y el junior masculino zonal recibía al Tarancón, y estos sí perdían 58-70. El único lunar de la cantera, pero bueno, ahí hay generaciones también que van a respaldar seguro al primer equipo. Tenemos el futuro asegurado, ¿no?, en baloncesto. Ya lo creo. Bueno, y en fútbol sala, aquí teníamos ese derbi importante en la tercera división, ese Alcázar de San Juan Cristana, o Cristana Alcázar de San Juan, Cristana Racing. Ganaba el Racing estoy con el Alcázar Fútbol Sala, y porque nos metió la semana pasada el portero Ángel Úbeda, aquella historia de bueno, en fin, no me lío. Que el Racing ganaba por 4-8, Diego Carpio 3 goles, Álvaro Muera otros 3 y Musta otros 2. Musta sin fallar, 2 hat-trick de los otros 2 jugadores. Alcázar superior, Cristana, bueno, pues hizo lo que pudo, que no estuvo mal, 4-8 al final. Son cuartos ahora mismo a 5 puntos del UDAF Albacete, el Racing de Alcázar. Una victoria más importante de lo que parece, al margen de que Cristana esté ahora mismo en la zona, que sea el farolillo rojo, que sea el corista de la clasificación, pero volver otra vez a la senda de la victoria en este equipo es, sabiendo los resultados un poquito adversos, las 2 derrotas en el Albacete, que llevan 4 semanas consecutivas sin conocer la victoria, con 2 empates, 2 derrotas, volver otra vez al camino de la victoria para este equipo es básico, más sabiendo que hay bajas sensibles, y sobre todo pues en un campo que, como dijimos la semana pasada, que ahí no se entiende de último contra cuarto, octavo contra noveno. Ahí es un partido totalmente diferente y ajeno a la clasificación. Se vive de una manera distinta, diferente, y llevarte los 3 puntos de la cancha en campo de Cristana es Además, una victoria de mucho mérito. Nos ha dejado fotos interesantes, ¿no?, en las redes sociales, ahí pues de jugadores que son, como nos decía Úbeda, son amigos. Claro. Y es lo que pasa, ¿no? Un poco, tú también estás en un club de Cristana, estamos tan cerca que somos casi... Sí, al final mismo, ¿no? A mucha gente ya la conoces, aunque sea de vista, de que vienen o vas tú, entonces al final hay amistad. Es que es un trasiego constante, que en todas las canteras, tanto en el baloncesto ocurre, que muchas jugadoras o jugadores que están disputando allí también algún encuentro en Cristana, a nivel de atletismo, en fútbol hay intercambio siempre de futbolistas a deportistas, es una tónica habitual, y siempre pues es aliciente, como pasa en el fútbol sala, pues siempre lo vas a tener, ¿no? Porque a fin de cuentas hay equipos y jugadores con los que te has medido o has entrenado durante varias temporadas, y ahora sin embargo lo tienes de rival y sigues siendo amigos. O sea, eso es lo especial y lo bonito que tiene también ese tipo de choques. Bueno, pues eso en la tercera división. En la división de honor, el Racing de Alcázar sufrió una importantísima, una grave
podríamos decir casi derrota por 0-9, pero claro, es que si decimos que quien viene es el Inter Movistar... Claro. Con José María García a la cabeza. Claro, es que... Porque es el presidente del Inter Movistar. Es que viene un pedazo de club con un equipo, con un primer equipo en lo más alto de la categoría del fútbol sala, pues con el juvenil, pues imaginaos lo que hay ahí en esa cantera, ¿no? Era también difícil, además un Racing que le está costando mucho hacerse con la categoría, pero bueno. Era un partido bonito para los aficionados al fútbol sala, porque no todos los días te viene un Inter Movistar y ves a jugadores que en un futuro sin duda van a estar en el primer equipo, y es bonito de ver por el espectáculo. Lógicamente triste por los resultados, por los goles, pero lo cierto es que son partidos que dan mucho gusto ver, ir a ver al día Miguel. Por cierto, próxima jornada del Tercera División, que no lo hemos dicho, es en casa del fútbol sala La Solana. Sí, señor. Y el División de Honor, el juvenil, pues que no va a tener puente tampoco, porque el día 7 de diciembre, si no se cambia el partido, como pasa algunas veces, pues el 7 de diciembre van a casa del obispo Perelló, que está en Madrid, para quien no lo sepa, el equipo. En la capitalilla. Así que simplemente quiero hacer mención a esa exhibición de pádel inclusivo que se hacía en Alcázar de San Juan, las pistas municipales, con Antonio Carneros al frente, con nuestro padelista en silla de ruedas más reconocido, y también con otros jugadores, en el que bueno, pues cualquiera podía acercarse, se jugó, se echó, incluso el concejal de deporte se atrevió a echarse ahí unas ¿cómo se dice? Paletadas. Unas buenas paletadas, sí. Se atrevió ahí a jugar con Antonio Carneros, y bueno, pues fue una jornada bastante interesante, ¿no? En la que se podía un poco compartir con deportistas de élite, y ver que todo el mundo podemos jugar a todos si queremos, ¿no? Claro, efectivamente, y sobre todo también dar visibilidad y vivir un poco también en tus propias carnes, pues sin frivolizar tampoco, pero en fin, lo que es solo jugar una partida de pádel en una silla de ruedas, que eso yo creo que es llamativo. Yo creo que también hay que valorar el trabajo de visibilización que está haciendo Antonio Carneros en este sentido, como reza su hashtag, y así lo vamos a seguir diciendo siempre: ningún discapacitado de casa. Eso es. En el atletismo el tema de la adaptación para personas con discapacidad también existe, pero es complicado. Hemos visto algunas veces las sillas, las handbike, todo esto. Sí, muchas veces van con las sillas, hay distintos tipos, están luego las piernas, Sí, ¿no? Hay muchas... Sí. Pues eso es un hándicap también económico en esta ocasión. Ya lo creo. Porque claro. Seguro que vale una silla de esas mucho más que cualquier zapatillas. Barato no son, desde luego. Así que un esfuerzo que hacen no solo mental, sino también económico, y hay que apoyar, por supuesto, a toda esta gente para que todo el mundo pueda hacer deporte si lo desea, independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Bueno, ¿algo más? Nada más. Animar a todos los deportistas a que nos informen si no informamos, y que por lo menos que nos lo hagan llegar, que nos tiren de las orejas, que nos gusta que nos tiren de las orejas. Sí. Tenemos correo electrónico, tenemos redes sociales, está la red social más famosa del mundo, que son los bares, en el que seguro que algunos nos pueden ver alguna vez. Para nada, en absoluto. No, ahí nunca más, en la misa de 11 todos los días. Cada 3 meses yo creo que sí se nos puede ver en alguno. Bueno, Manuela, muchas gracias por habernos acompañado, y mucha suerte en lo que hagas deportivamente y en el resto de los ámbitos de tu vida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, aquí estamos, y que no te dé vergüenza, ni a ti ni a nadie, mandarnos lo que hagáis por ahí, que queremos decirlo y queremos informar. A partir de ahora os informamos. Eso es. Pues muchas gracias. Gracias a los dos. Nosotros nos vamos ya, volvemos, ya sabéis. Bueno, dentro de 7 días no, porque ¿para qué? Si no va a haber nada de qué hablar. Volvemos dentro de 14 o 15 días. Hasta luego. And may all your Christmases be white.